Gustavo Alegret. Hoy termina la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. ONGs piden creación de una oficina permanente de la ONU en ese país. Terminará AMLO realizando una consulta popular para enjuiciar a sus antecesores. Y Tribunal Electoral de Guatemala somete a revisión actas de votación tras denuncias de fraude en las elecciones. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad de nuestro club de prensa de hoy que vamos a compartir con quienes ya nos acompañan, con Eric Langer, que es profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con Ann Hoyt, que es periodista, es analista político, es corresponsal en Washington de Grupo Radio Centro. Ann, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y con Michael Camilleri, que es analista político, es director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Michael, bienvenido. Muy buenos días. Voy a comenzar contigo, Michael, respecto a esta visita de 3 días de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que hoy concluirá su visita de 3 días a Venezuela. En las últimas horas vimos cómo se reunió con familiares de considerados presos políticos, se ha reunido con el considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también con representantes de la Asamblea Nacional, una visita que tiene que permitirle tomarle el pulso de la actualidad y de la realidad venezolana. ¿Va a servir de algo esta visita? Vamos a ver, yo creo que es obviamente positivo que la alta comisionada Bachelet esté en Venezuela, que está poniendo cada vez más atención a la situación de derechos humanos en el país. Ella tiene una legitimidad particular, dado su puesto actual, pero también dado su historia personal y su historia política viniendo de la región, de un partido de izquierda. Esto fue claramente una visita muy negociada, con condiciones puestas por el gobierno, digamos, el régimen de Nicolás Maduro. Yo quisiera darle el beneficio de la duda y finalmente vamos a poder juzgar los resultados de la visita, comenzando con las declaraciones que va a dar al final de la visita. Hay claramente algunos elementos que preocupan, entre ellos la reunión que va a realizar con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es no solamente una institución ilegítima, sino fue creada explícitamente para restar legitimidad a la Asamblea Nacional liderado por Juan Guaidó. Entre otras cosas porque la constituyente está pensada para elaborar una nueva constitución y hasta la fecha no hemos visto ni el inicio de los trabajos ni borradores. Es decir, en el sentido en el que tú te expresabas ahora, es muy legítimo cuestionar la función y el papel que tiene esa constituyente cuando su esencia no se está cumpliendo. Claro. Tal cual. Y el riesgo es que al reunirse con el presidente de ese cuerpo, ella presta legitimidad a una institución que fue creada literalmente para debilitar las instituciones democráticas del país. Así que hay algunos elementos de preocupación, pero finalmente vamos a poder juzgar de los resultados que salen de la visita. Ann. Bueno, y lo que ojalá que logre de alguna manera pues destrancar es la ayuda humanitaria en medicinas, alimentos, que es supuestamente la razón por la que Venezuela finalmente permitió la visita de Bachelet, porque por mucho tiempo se rehusaron, ¿no? Entonces hay que ver qué están dispuestos ellos también a dar a cambio de que se destrabe pues estas ayudas que han sido retenidas como castigo, ¿no? Profesor. Bueno, yo estoy un poco así, veo las cosas que no creo que sean tan positivas, porque en realidad a la expresidenta Bachelet ir allá en realidad no sirve nada para recoger información. Ya tiene toda la información que necesita y el problema es que el anfitrión es Maduro y su gente. Y entonces ella recibe la versión de ellos y muy poco la información de los demás. No quiere decir que nada, pero por ejemplo no va a Maracaibo, que es una ciudad completamente destruida
Ahora, si no va por Caracas, que también he escuchado que han limpiado todas las calles por donde va a pasar y todo eso es un poco, no sé cómo se dice eso. El pueblo Potiomkin, sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, eso me preocupa porque, como decía Michael, da de alguna forma legitimidad al régimen de Maduro de una forma que solamente mirando desde afuera y recogiendo la información que la hay en abundancia de problemas, realmente no necesita hacer para allá. Ahora, Anne creo que tiene razón con eso, que lo único que podría servir es a alto nivel negociar algo, exacto, pero me parece que en la agenda no está realmente negociar algo, sino para recoger información. La información ya está. No necesita ir al país para recoger información. Pero no podría ser tras bambalinas que, por ejemplo, se negociara lo de los presos políticos, otro tipo de medidas que digo, a lo mejor no se está anunciando y no se va a anunciar ahora, pero cuando haga su reporte, su informe, tal vez pueda pero estar... tendría que ser una negociación, me parece, y el problema es que conociendo al régimen de Maduro y cómo ha podido mantenerse en poder, más bien siempre utiliza esa clase de visitas para lucirse ellos, para de alguna forma extraer legitimidad de eso, y me parece que Bachelet está sirviendo para eso más que todo. Michael, ¿tú crees que el hecho de que se haya reunido con determinadas figuras que son ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional le ofrece una ventana de legitimidad al gobierno de Maduro que con el incremento de reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó, al considerado presidente encargado Guaidó, se le había ido restando, y esta visita acaba beneficiando más al régimen que no a la oposición al chavismo? Me parece que ese riesgo claramente existe. Y la única manera en que eso no va a pasar es si al final de la visita la alta comisionada dice con total franqueza, claridad, contundencia cuál es la situación de derechos humanos en el país. Ella no está ahí para hacer diplomacia, está ahí para ver con sus propios ojos lo que creo que cada persona honesta dentro de Venezuela y fuera reconoce como una situación de derechos humanos y situación humanitaria muy grave. Y el papel de ella es sencillamente documentar eso con la ayuda de su equipo y poder reportar ante la comunidad internacional, comenzando con el Consejo de Derechos Humanos, cuál es esa situación. Si con base en esas denuncias y ese reporte se pueden liberar presos políticos, se pueden lograr la ayuda, más ayuda humanitaria, alguna de esas cosas que todos quisiéramos ver, eso sería obviamente una cosa muy positiva, pero me parece que sería un error que ella empiece a negociar. Ella lo que tiene que hacer es decir las cosas como son. Las Naciones Unidas han mantenido una, no sé si ustedes estarían de acuerdo, actitud o posicionamiento de equidistancia diplomática, en la que, por ejemplo, en el último informe de Bachelet, que se hizo público desde Ginebra, donde está la sede de la alta comisionada, ella hablaba de la gravedad de la situación y la preocupante situación de violación de derechos humanos, y al mismo tiempo hablaba del impacto de las sanciones. En ese momento ya era un gran paso para la actitud que había tenido la ONU, el hecho de denunciar la violación de derechos humanos, pero sorprendía el llamado de que esas sanciones pueden agravar aún más la situación de los venezolanos. ¿Es legítimo la comparación de una y otra cosa, profesor? Bueno, obviamente las acciones están afectando a la población en general en Venezuela, y eso es un hecho, pero el problema es cómo sacar lo que a mí me parece es una mafia criminal de allá, y que no necesita la legitimidad de la población para mantenerse, se mantiene por muchas otras formas. Entonces, eso me parece es la clave aquí, que Bachelet está dando legitimidad a esa, lo que yo llamaría una mafia en el poder.
Pero creo que de alguna manera sí demuestra que es un signo de desesperación del gobierno de Maduro, ¿no? El aceptar que ella visite y pues pedirle, decirlo explícitamente, que quieren que interceda para que se puedan destrabar esos fondos que han sido puestos como sanciones, dinero que ellos consideran que es suyo. Bueno, que es suyo y que no se les ha permitido, del cual no se les ha permitido echar mano. Y otra de las cosas que pienso que podría funcionar, aunque sea a nivel, yo creo que un poco más que simbólico, es la petición de varios grupos de ONGs que han dicho que quieren una presencia permanente de la ONU, de derechos humanos de la ONU en el país, para que esté vigilante de lo que está ocurriendo, no nada más con esta visita, sino todo el tiempo. Hay una presencia, pero muy limitada. Entonces creo que eso es algo que podría ser también viable, ¿no? De acuerdo con lo que dice Anne, sabemos de lo poco que ha salido de las negociaciones en Noruega, por ejemplo, que la primera solicitud del régimen de Maduro es quitarse las sanciones, digamos, sobre todo las sanciones que afecten directamente a miembros del régimen, ¿no? Entonces, eso es algo que le pesa al régimen de Maduro y que va a tratar de aprovechar esta visita de la alta comisionada para tratar de culpar las sanciones por la situación económica del país, y ella tiene que tener cuidado, obviamente, de no caer en esa trampa. Vamos a cambiar de asunto. Les propongo que hablemos de lo que han reportado en las últimas horas medios estadounidenses. El incremento de la tensión diplomática y también militar con Irán ha llevado en las últimas horas a, lo reportábamos ayer, el derribo por parte de la Guardia Revolucionaria iraní de un dron no tripulado por parte de este cuerpo, de un dron estadounidense, y lo que parece que reportan ahora los medios es que Donald Trump se reunió con sus asesores, ordenó una retaliación, bombardeo selectivo, y 10 minutos antes de que este se llevara a cabo, decidió y dio la orden de que no se produjese. El argumento que ha dado el presidente Trump esta mañana, Anne, es el de que eso tendría un impacto de, como mínimo, la muerte de 150 personas. Y dice que no sería proporcional. Va a incrementar las sanciones a la República Islámica. Exactamente, y que también lo están afectando muchísimo porque pues están ahorcados y necesitan, la situación económica en Irán es desesperada. Y bueno, cabría preguntarse qué tan cierto es, si ya sabemos cómo opera el presidente Trump, esta amenaza de que estuvo a 10 minutos de bombardear, cuando sabemos que ese es mucho su estilo de negociar, ¿no? Y de hecho, al principio negó que se hubiera hecho intencionalmente, dijo, lo descartó en un tuit diciendo, no, seguramente alguien se equivocó. Y él además prometió que no iba, en su campaña, fue una de sus promesas de campaña, que no iba a empezar otra guerra en el Medio Oriente, ¿no? Claro, esto me recuerda a la línea roja que puso Obama al régimen de Bashar al-Assad en el uso de armas químicas contra la población. Dijo que esa sería una línea roja en la sala de prensa de la Casa Blanca. Bashar al-Assad tentó al presidente, utilizó armas químicas y Estados Unidos no respondió de acuerdo a esa amenaza de línea roja. El presidente Trump esta mañana ha hecho, podríamos decir, lo mismo. Quiero decir, ayer dijo que era un error muy grave, que habría consecuencias, ordena el ataque y luego se echa para atrás. Un periódico estadounidense decía que es un bluff, un amago en una jugada de póker que le acaba saliendo mal. ¿Está de acuerdo, profesor? Bueno, el presidente Trump siempre está jugando póker y está haciendo... Y hay cosas que le han salido bien. Sí, exacto. Con México, por ejemplo, me parece que los mexicanos no han entendido que podían decir que no. Pero en este caso sí. Y el problema es más bien que lo que ha tratado de hacer, me parece, el presidente Trump, con hasta tuitear eso, él mismo, es crear aún más presión. Pero parece que su línea roja no es derribar un dron, sino más bien si muere una persona de nacionalidad estadounidense. Eso es su línea roja. Y eso lo había dicho ya antes. Sin embargo, me parece que ese estilo de negociación que él tiene no sirve mucho para guerras y algo así, porque es sumamente peligroso lo que es hacer bluff,
de esa forma, amagos se dice en español, ¿no? Es algo muy, muy peligroso que en realidad en la diplomacia de esa forma no se debería hacer con armas cuando hay las vidas de las personas en juego. Pero más allá del impacto que puede tener, la credibilidad que traslada el presidente estadounidense diciendo que va a hacer algo y luego no lo hace, lleva a que otros no le crean cuando utilice en el futuro nuevas amenazas, nuevas advertencias que saben que luego no va a cumplir. Creo que ese problema de credibilidad lo hemos visto un par de veces ya. Lo vimos con los ataques contra los barcos, ¿no? Cuando Estados Unidos salió a afirmar que los ataques contra los barcos de petróleo fueron cometidos por los iraníes, y hubo ciertas dudas incluso desde los aliados de Estados Unidos en Europa, cosa que probablemente no hubiera pasado en administraciones anteriores. Así que hay una cuestión de credibilidad que ya 2 años de esta presidencia que empieza a tener consecuencias serias. Yo creo que este tema con Irán es muy peligroso. Es una guerra entre Estados Unidos y Irán no es un chiste. Y además es muy innecesario. El haber retirado del acuerdo nuclear con Irán fue claramente una decisión estratégica muy equivocada. Irán siempre fue y sigue siendo un actor maligno en esa región, pero ahora se ha puesto más peligroso, más agresivo, y además Estados Unidos está separado, dividido de sus aliados que participaron en ese acuerdo nuclear con Irán. Así que el panorama realmente es muy peligroso. Trump está rodeado, comenzando con John Bolton, por personas que desde hace años tienen una actitud muy bélico frente a Irán, que en el caso de Bolton ha promovido el cambio de régimen a través de la fuerza si fuera necesario con Irán. Lo único positivo, digamos, de hoy es que por ahora Trump parece que está resistiendo los esfuerzos de esos asesores de buscar un enfrentamiento militar con Irán. Voy a ampliar el debate un poco más y sobre credibilidad de Trump. Y eso es que, por ejemplo, lo que hizo con México. Es bueno, tenemos un tratado, pero lo vamos a... yo lo voy a echar a la tierra y voy a poner aranceles iguales. Igual, entonces, cualquier tratado que él va a firmar no sirve mientras que no le da gana, porque no sirve, porque si firma algo, al día siguiente puede decir que no. Y creo que eso es otro aspecto de lo mismo, que viene de su forma de negociación, que no entiende que lo que se puede hacer en los mercados, digamos, de edificios y todo eso en Nueva York, no sirve para la diplomacia internacional. Más bien la credibilidad es uno de los valores más importantes que puede tener un país, y consistencia más bien es lo que ayuda en vez de inconsistencia. Y obviamente eso es lo que prometió. Él está haciendo lo que él había prometido, pero no me parece bien en este ambiente por nada. Vamos a ir a la pausa. Estamos pendientes de las palabras de Michelle Bachelet, que se ha reunido en Caracas con miembros de la Asamblea Nacional. Y Honduras se enfrenta a las principales protestas desde la toma de posesión de Juan Orlando Hernández en el presente mandato. Este es nuestro tema para continuar en este club de prensa. Las polémicas o las barricadas y las protestas que se han producido en las calles. Pero estamos atentos con esas imágenes que tienen en pantalla a lo que sucede en Caracas. Se ha reunido la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, con miembros de la Asamblea Nacional en esos 3 días de visita que hoy concluyen. Y si habla Bachelet, nos vamos a ir a Caracas inmediatamente. Pero, profesor, sobre la situación en Honduras, le quería preguntar, Juan Orlando Hernández ha hecho algún gesto, alguna concesión a las protestas, si bien insiste en que los planes de reforma del sistema de policía, el sistema de pensiones, el sistema educativo, tienen que avanzar. Se ha reunido con transportistas, ha levantado un paro, y me dicen que está hablando ya Juan Guaidó. La coincidencia en el tiempo, este es el vivo, NTN 24, en Caracas, con las palabras del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Decisión ordinaria
del Parlamento se repita la situación y pueda entrar la prensa libremente, como debe ser en todo momento, y por supuesto también sus diputados. Acabamos de tener una reunión importante con la alta comisionada de Derechos Humanos, 2 veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Creo que habla de la importancia de la situación en Venezuela, la crisis que vimos, el reconocimiento implícito y explícito de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, que está al borde de convertirse en una catástrofe sin precedentes en el hemisferio y en el mundo. Incluso ACNUR hace 3 días reconocía el flujo migratorio y la crisis migratoria como la más importante del mundo en el 2018, que se tendería a agravar si no aproximamos soluciones importantes en este momento. En el rol de alta comisionada, muy preocupada, como lo vieron el día de ayer, más de casi 5 horas de reunión con familiares y víctimas. Hoy Venezuela, un país y una sociedad que ha sufrido, que tiene heridas, producto de la persecución, producto de la cárcel, producto de la tortura, y es parte de sanar esas heridas que la alta comisionada ha escuchado a muchos de las víctimas, a muchos de los que han sufrido los embates de la dictadura en definitiva. Creo que es importante para nosotros como parlamentarios, como presidente encargado, el haber recibido el reconocimiento entonces al Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida por el mundo. Para nosotros es importante no solamente atender la violación de derechos humanos, sino atacar la causa de todo esto que es la dictadura, que aproximar soluciones, y fue parte de la conversación para frenar el flujo migratorio, para lograr que se frene la violación grave y sistemática de los derechos humanos. Hay que aproximar soluciones reales al conflicto venezolano. Bienvenida la ayuda que está haciendo la ONU, las multilaterales, cada uno de los países, incluso que ha atendido parte de esta emergencia, que ha recibido refugiados venezolanos. Ayer era el Día Internacional de los Refugiados, y uno de los venezolanos hoy están de primero en esa lista de pedir refugio, incluso en países del mundo. Es significativo entonces para el mundo, para Venezuela, este reconocimiento a la crisis, pero sobre todo a la lucha del venezolano, sobre todo la visibilización de la crisis, que ha sido una lucha, como a las 11 está convocada además por las ONG, una protesta en Venezuela para no solamente visibilizar, sino buscar, exigir soluciones a la crisis, que para nosotros es muy clara. Pasa por el cese de la usurpación, pasa por el gobierno de transición, pasa por elecciones realmente libres. Y solamente se le pone apellido a elecciones libres, democráticas, transparentes en dictaduras. Hablamos de elecciones realmente libres porque estamos en una dictadura. Cualquier democracia del mundo se habla de elecciones y punto. Se habla de la fecha de las elecciones, del respeto a la Constitución, del respeto a la norma. Hoy debemos hablar de elecciones realmente libres porque vivimos en una dictadura que viola derechos humanos, que produjo la peor crisis humanitaria compleja y el flujo migratorio más severo del planeta Tierra en este momento, y por eso la presencia de la alta comisionada de los derechos humanos en Venezuela, para atender esa crisis, para manejar la violación de derechos humanos. Ustedes lo han constatado en primera persona, y lo decía incluso como una de las preguntas a la alta comisionada. Logramos entrar porque usted está aquí. Logramos entrar al Palacio Federal Legislativo porque usted está aquí en Venezuela. Sabemos muy bien que la dictadura se pone piel de oveja o cordero, como dicen, porque está hoy la visita de la alta comisionada. La labor nuestra, como siempre, ha sido mantener, defender, luchar por los derechos humanos, y que esta visita sirva entonces para aproximar soluciones reales al conflicto y a la tragedia, la catástrofe que vive nuestro país. ¿Qué compromisos asumió Michelle Bachelet en materia de política electoral? Justamente usted hablaba de que este cambio es necesario para que... Las palabras de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y considerado presidente encargado de Venezuela tras reunirse con Michelle Bachelet. Una reunión que se ha producido hace escasos minutos y que acaba de terminar con esas palabras que se producen como consecuencia de esa reunión. Fíjense que en la reunión se han reunido, pero frente a los medios no aparecen juntos, sino por separado. Eso es muy No sabemos muy si Bachelet, significativo. también es cierto, no sabemos si Bachelet va a hablar o prefiere mantener silencio hasta lo que sí está previsto que haga algún comentario antes de salir esta noche de Caracas. Claro, y yo creo que tendría que ser ella muy cuidadosa de no decir nada, de no dar ninguna expresión de qué lado está en estas negociaciones, ¿no? Porque supuestamente ella está escuchando a todas las partes, y más bien habría que esperar a su informe en julio y no dar ese espaldarazo que hubiera sido salir al lado de Juan Guaidó. Bueno.
la opinión de nuestros analistas. Vamos a volver al tema de Honduras, profesor. Le preguntaba por el difícil papel que tiene sobre la mesa Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño, su candidatura de reelección, sus elecciones en las que consiguió la reelección fueron muy cuestionadas dentro de la sociedad hondureña. Se ha impuesto una serie de reformas que no son muy bienvenidas, particularmente los transportistas, los educadores, un paro nacional, ayer hubo protestas y al final acabó decidiendo el despliegue de fuerzas militares. La situación en Honduras, que va camino de calmarse y reconducirse al diálogo o de agravarse por la crisis política que vive el país. Bueno, a mí me parece que se va a agravar más. El problema es que son posiciones irreconciliables, que son elecciones sumamente cuestionadas y no hay ningún intento de negociación, de tratar de arreglar eso, porque las fuerzas siempre tienen visiones completamente diferentes de la actualidad. Y me parece que justamente ese es el gran problema de cambiar la constitución, hacerse reelegir y cosas así, que al final trae más problemas de lo que se debería y más bien creo que atenta a la larga contra la democracia, y eso pasa tanto por la izquierda como la derecha y estamos viendo justamente las consecuencias de esto. Y de acuerdo, hay una situación de mucha fragilidad. Honduras parece cada vez más un país en crisis perpetua. Cumple ya 2 meses de protestas. El presidente Juan Orlando Hernández claramente manejó mal estos decretos en materia de salud y educación, pero estas protestas se suman a las protestas de 2015, la protesta de 2017, una elección de hace 2 años muy cuestionada y que resulta en que gran parte del país hoy en día no le ve a Hernández como un presidente legítimo. Así que es difícil ver cómo la situación podría mejorarse en el futuro cercano. Pero algo además muy significativo de lo que está ocurriendo es que la policía antimotines decidió ya no tratar de reprimir a los manifestantes, sino al contrario ponerse de su lado. Claro, porque uno de los elementos fundamentales de estas protestas es el intento de transformación del sistema policial, lo cual también genera que, claro, como trabajadores, la policía decida ponerse a favor o en la reivindicación de sus derechos como funcionarios y no hacer el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Sí, pero son las fuerzas armadas que realmente determinan qué pasa en el país. Y también es lamentable porque eso también es contra la democracia. Y obviamente depende de la policía antimotines. Yo creo que el señor Ortega desde Nicaragua está mirando eso también, aunque obviamente es de otra perspectiva ideológica. Pero igual si tumban a Hernández porque la policía ya no quiere reprimir, entonces a ver si eso sirve como ejemplo para el país vecino, Nicaragua, también. Y obviamente lo que va a pasar, pensando en Estados Unidos, que va a haber aún más migración, porque la disfuncionalidad económica y la represión política va a generar más refugiados que van a tratar de irse al norte. Me parece que, como muchos elementos en el caso de Centroamérica, Michael, Guatemala estaba en un proceso electoral y va a cambiar el gobierno. Honduras lo estamos explicando y se da la circunstancia de que este gobierno teóricamente es un gobierno más próximo, un gobierno amigo ideológicamente, diplomáticamente del gobierno estadounidense, más que el de Nayala. Y en el caso de El Salvador acaba de cambiar el gobierno y parece que el gobierno de Bukele sí podría tener una buena sintonía. Esto se produce en el contexto de la difícil situación que tienen Estados Unidos y México por la migración y la postura de México de incrementar la presencia de miembros de la Guardia Nacional, policía, como le quieran llamar, que no son equiparables a los cuerpos de Estados Unidos, pero el incremento de efectivos armados en la frontera sur. ¿Cómo puede acabar de desarrollarse todos estos cambios que se están produciendo en Centroamérica, en ese triángulo norte, en el problema migratorio? Yo creo que digamos, la política estadounidense hacia Centroamérica es bastante incoherente en este momento. Antiproductiva, diría yo. Contraproducente, claramente, sí. Digamos, si comenzamos con la decisión de cortar la ayuda para la región, es algo que claramente no ayuda
a resolver las situaciones que producen los refugiados a que se refería el profesor. Se suman decisiones como el abandono de la CICIG en Guatemala, a cambio no de algo que podría ser relevante como una acción del gobierno guatemalteco en cuanto al tema de la migración, sino en cambio a cosas como cambiar el sitio de la Embajada de Guatemala en Israel. Así que la verdad es difícil a veces de encontrar prioridades y una estrategia clara, más allá de las alianzas ideológicas que podría tener Estados Unidos con algún gobierno u otro, que resultan en decisiones como apoyar la reelección de Juan Orlando, apoyar la decisión de Jimbo Morales de sacar a la CICIG, pero no encontramos, como uno pensaría que lo encontraríamos, una estrategia clara e inteligente para la región, dada la importancia que le presta el presidente Trump al tema de migración. ¿Algún comentario al respecto? Sí, una cosa más, y eso creo que en realidad es un problema estructural, por lo menos en Guatemala, en Honduras y en particular, y eso es la crisis del café. Que el precio del café ha bajado tanto que los campesinos que antes vivían del café ya no pueden vivir de eso. Entonces eso aumenta no solamente la desesperación económica, sino también la criminalidad, etcétera. Y Honduras en realidad que también tiene grandes cultivos de café, también está sufriendo de eso. Entonces hay una convergencia de factores hasta estructurales que son muy difíciles de tratar de resolver así políticamente o mucho menos con represión, porque la represión para eso no funciona. Es que estamos viviendo tiempos inéditos. De hecho, aquí en Washington se llevó a cabo esta semana una reunión internacional sobre fronteras, donde realmente fue muy impactante escuchar a uno de los ponentes decir que estas no son situaciones excepcionales, lo que estamos viendo, que no son crisis, sino que ya es el new normal, como lo dijo. Esto es lo que está pasando en todo el mundo, y la crisis de migrantes va a tener que, o sea, estar reacomodando todas las piezas geopolíticas, porque es una realidad. Casi el 50% de los países del mundo, según este ponente, aunque dijo no oficialmente, pero son o se están convirtiendo en estados fallidos. Entonces no vamos a ver una disminución, sino un aumento de la migración por todas partes, y hay que obligar a los gobiernos a que transformen sus políticas en este sentido. Vamos a cambiar de asunto. Una sorprendente propuesta por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se ha referido a la posibilidad de realizar una consulta, un referéndum con los mexicanos para conocer si tiene su gobierno que llevar a juicio, acusar formalmente de corrupción a todos los expresidentes que le han precedido en el cargo en Los Pinos, al frente del Ejecutivo del país, y los enumeró uno a uno, mencionando esa posibilidad o el motivo por el cual los llevaría. No los recuerdo todos, pero por ejemplo en el caso de Enrique Peña Nieto, por el uso de fondos inadecuadamente de enriquecimiento ilícito. En el tema de Calderón, por ejemplo, por el número de muertes en su lucha contra la violencia. Profesor, es la manera, dice Andrés Manuel López Obrador, que esta es la mejor manera de evitar que en el futuro haya más casos de corrupción. ¿Esa es la manera? No la es, sí, es muy sencillo. Hay ciertas reglas de juego en la política mexicana. Uno es el presidente encargado siempre acusa al presidente anterior de corrupción y siempre enjuicia a algunas personas, pero nunca el presidente mismo, para que se vaya a la cárcel por caso de corrupción y decir que yo soy mejor, yo soy el que no es corrupto. Y obviamente aún con AMLO, yo no lo acuso de corrupto, pero seguramente van a haber casos de corrupción allá también y le puede picar a él también. Entonces él está empezando a cambiar las reglas del juego, que me parece sumamente peligroso para él y para hasta el sistema político mexicano, que ha existido con la corrupción por
desde siempre. Pero entonces, ¿cuál es la manera de terminar con la corrupción en México? Bueno, ese es el problema, que en primer lugar nunca se va a terminar la corrupción. Usted ya tira la toalla directamente. Sí, pero el problema es de qué nivel y cómo hacerlo. Y eso en realidad es la clave. Pero si uno empieza a entonces cuestionar todo el sistema político, porque eso está cuestionando todo el sistema político, que entonces te puede meter preso después y voy a meter a preso a todos, porque todos de alguna forma tienen corrupción. Eso es muy, muy peligroso para la democracia. Bueno, es una regla no escrita de 70 años del PRI que ellos dijeron no te puedes meter, y de hecho está en la ley. No se puede enjuiciar a un presidente por cargos o por acciones que haya hecho durante su mandato. Así estaba la ley, parece que esto ya cambió, pero de todas maneras no es retroactivo. Entonces, lo que está haciendo López Obrador es para consumo interno, para sus bases, que le han reclamado especialmente que no haya tocado a Enrique Peña Nieto, cuando su campaña estuvo basada en hablar de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, en primer lugar, él no podría, digamos, convocar o pedir que se les enjuicie. Esto tiene que ser del aparato judicial quien haga la petición. Y las encuestas que hace tampoco son vinculantes porque, como sabemos, las hace a mano alzada. Algunas, esta sería un poco más en forma, pero no siguiendo las reglas de la Constitución, que exigen que sea con un porcentaje mucho más alto de lo que él ha dicho que ha participado en encuestas anteriores. Ahora, ¿cómo acabar la corrupción en México? Fortaleciendo las instituciones. Yo creo que esta es la única manera en que realmente puedes poco a poco ir asegurándote de que haya esto que llaman los checks and balances que hay aquí en Estados Unidos, y habría que ver si eso es realmente algo en lo que está empeñado el presidente López Obrador. Michael. Me parece que más allá de las formas bastante particulares, populistas que tiene AMLO, aquí están en tensión dos ideas democráticas importantes. Uno es que ningún ciudadano debe estar encima de la ley. Y en ese sentido, digamos, si un expresidente cometió delitos, debería estar responsabilizado de esos delitos como cualquier otro. Pero el otro principio quizás es que la justicia no debería convertirse en una herramienta política. No debería ser utilizada por los presidentes para castigar a sus antecesores o sus futuros oponentes o presentes, digamos, detractores. Y esas cosas, esos dos principios a veces están en tensión. Idealmente, las instituciones estarían suficientemente fuertes, confiables en los ojos de los ciudadanos para poder decir, bueno, la justicia haga su trabajo y nosotros los políticos no nos vamos a meter y las cosas caen donde caen, incluso si un expresidente. Sabemos que en muchos países de la región no ha sido así en el pasado y esa es la tensión un poco que estamos viendo en este caso. Pero además legalmente, como digo, aunque las leyes ya se han cambiado, no es retroactivo. Es decir, aunque se le pudiera enjuiciar a un presidente, lo que a partir de ahora no es retroactivo, o sea que ni siquiera Peña Nieto podría ser juzgado. Las opiniones de nuestros analistas, del profesor Eric Langer, de Anne Hoyt y de Michael Camilleri. Vamos. Las 9:16 en Centroamérica, en Ciudad de Guatemala, las 10 en Bogotá, en Panamá y en Ciudad de México, y las 11:16 en Washington, en la costa este de Estados Unidos, el día en el que también nos fijamos en la decisión del Tribunal Electoral de Guatemala de revisar las actas de votaciones que se llevaron a cabo, que se formalizaron durante el proceso electoral para la elección, entre otros, de la presidencia del país. Dice la Junta Electoral que ha recibido algunas denuncias y que para transparencia y clarificar esas acusaciones va a revisar esas actas una por una porque las circunstancias y opiniones pueden afectar al proceso. La noticia se conoció e inmediatamente la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos rechazó esas acusaciones y dijo que si bien la misión durante su trabajo de observación había recibido
denuncias de compra de votos y la observación de posible acarreo de votantes, así como errores de digitación de algunas mesas. Eso no afectaba al resultado del proceso y hace un llamado a los actores en Guatemala a actuar con responsabilidad y con transparencia. Es responsable abrir ese proceso de revisión de actas cuando, según la observación internacional, no afecta al resultado de la elección. Pues bueno, ya tuvimos eso en México cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue candidato y perdió en el 2006. Y creo que sí es una situación que crea mucha incertidumbre, que no es buena para el país, que es muy difícil además probar efectivamente que algunos, por ejemplo, criticar que se compraron votos, bueno, eso es parte de la manera como funciona la política, ¿no? Y en todos lados, porque son cosas muy disimuladas, no es como que te encuentren afuera dando dinero y tú seguro votaste, porque además cómo van a comprobar que efectivamente votaste por tal o cual persona a cambio de algo, ¿no? Claro, dice el comunicado de la Organización de Estados Americanos, Michael, que ningún proceso electoral en América Latina es perfecto. Y en este hay muchos elementos que se pueden mejorar, pero insiste en que si bien esas anomalías se pudieron llegar a producir, no afectaron el resultado. Pues esto destaca, me parece, la importancia de este tipo de misiones que pueden dar confianza a los ciudadanos, que puede salvaguardar de alguna manera el proceso electoral. La verdad es que el Tribunal Electoral deja mucho para desear. Recordamos que comenzó este proceso excluyendo a la candidata que representaba la mayor amenaza para el Pacto de los Corruptos, para el crimen organizado en Guatemala, que era la exfiscal Telma Aldana, y ahora pues genera estas dudas más allá y sin perjuicio de las conclusiones de la misión profesional que hace la OEA. Digamos, hubiera sido bueno tener quizás esa misma contundencia de la misión de observación cuando excluyeron a la candidata Aldana, pero me parece importante que en este momento esté ahí para comunicar a los ciudadanos que pueden confiar en el resultado del voto. Sí, yo creo que, bueno, yo creo en la OEA, porque realmente han hecho un trabajo espectacular, muchas décadas, y realmente son profesionales, saben lo que hacen. Y me parece que más bien lo que está haciendo el tribunal es poner en tela de juicio no solamente las elecciones, pero de alguna forma la democracia también en Guatemala. Y me parece sumamente peligroso. Entonces, diciendo que quieren ser más transparentes, pero en realidad lo que están haciendo es posiblemente manoseando los datos y todo eso, por lo menos. Entonces entra la duda si alguien como la OEA dice, un organismo muy prestigioso en estos asuntos, que todo está suficientemente bien para poder confiar en los resultados. Vamos a cambiar de asunto. Miramos a Europa. Se ha llevado a cabo un Consejo Europeo. Recuerden que hubo elecciones recientemente en Europa para escoger los representantes de cada uno de los estados en los organismos comunitarios. Y una vez se han producido esas elecciones, los diversos gobiernos se reúnen para escoger a los representantes que van a estar al frente de las instituciones comunitarias, el presidente del Consejo, la alta representante de la política exterior comunitaria, etcétera, los presidentes de los parlamentos, del Parlamento Europeo. No hay acuerdo, no ha habido acuerdo en este primer Consejo Europeo, hay muchas diferencias ideológicas, de partidos, de intereses. Volverán a reunirse el 30 de junio. Profesor, ¿es un fracaso o es la evidencia de esa división europea? Bueno, en primer lugar hay como tres fuerzas políticas grandes, los conservadores, los socialistas y los liberales. Y entonces hay un juego entre ellos. Lo que me encanta es que estamos hablando de eso, porque quiere decir que Europa se está volviendo más un país en sí, en vez de cada país siendo importante, porque esas alianzas políticas son transversales con diferentes países, y eso es, creo, muy importante. En realidad me parece muy positivo que estamos hablando de eso.
Bueno, y además también está en juego, o lo que se está discutiendo es una nueva forma de votación que hacía más transparente las cosas en la Unión Europea, que es una que se impuso en el 2014 con un nombre en alemán, Spitzenkandidat. Spitzenkandidat. Oh, sí, me encanta ok, eso. muy Sí. bien. Yo quería decir esa palabra, me olvidé de decirla. Oh, bueno, mira, yo la apunté y me la ensayé, pero sí, bueno. muy bien, muy bien. Sí, sí. Pero el asunto es que esto es en proporción, se le permite a los partidos que ganaron la mayoría en el Parlamento Europeo a que ellos propongan candidatos para la Comisión Europea. Y bueno, pues están protestando los partidos como socialistas y liberales, porque desde hace 15 años siempre ganan los conservadores. Pues aquí. Tiempo para la mala semana, para ver a quién se la dan nuestros invitados. Tenemos menos de 2 minutos, pero profesor, ¿y usted a quién se la da? Bueno, yo puedo hablar mucho más. No, Mauricio Macri, el apagón, la inflación que sigue en Argentina, que Fernández y Fernández pueden ganar las elecciones contra él, y en cuarto lugar las elecciones para gobernador en Argentina, que fue muy malo para el partido que representa a Macri. Bueno, es muy obvio, Juan Orlando Hernández, de Honduras, el presidente de Honduras, cuando ya la oposición, la gente en la calle ni siquiera está pidiendo ciertas reformas o que se eche para atrás con respecto a ciertos asuntos, sino que está diciéndole que no es legítimo, que alteró la Constitución para poder reelegirse y que la única salida posible es que renuncie. Michael. Pues aquí en Washington estamos muy pendientes del Mundial de Fútbol Femenino, así que doy la mala semana a la arquera, la portera del equipo de Tailandia, a quien se le metieron 20 goles en 3 partidos, incluyendo el famoso 13-0 de Estados Unidos. Te voy a dar la oportunidad de que tú tengas la mala semana. ¿Cómo se llama? Eso es muy injusto. Ella se llama Sukanya Chaorning. Bueno, la arquera de la selección de Tailandia, que se ha llevado la mala semana de Michael Camilleri por esos 20 goles que recibió. La verdad no debía ser muy buena. ¿Y vos no vas a pronunciar ese nombre? ¿Yo? No, yo le digo a la audiencia que busque el nombre. La portera o arquera de la selección de Tailandia. Hagan el ejercicio en Google a ver si ustedes lo pueden pronunciar. Mauricio Macri, del profesor Langer, y Juan Orlando Hernández, de Anne White. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Con eso cerramos la semana, deseándoles que tengan un feliz fin de semana. Empieza el verano, el día más largo y la noche más corta, la de hoy. Que la disfruten, y ustedes, gracias por acompañarnos durante esta jornada. Volvemos el lunes.